Bueno, hay que sacarlo, sí. Si te miras ahí. Ya empiezo. Bueno, tengan buenos días cada uno de ustedes. Estamos en nuestro curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal, semana número 15. Estamos, mejor dicho, a una clase de que puedan ustedes finalizar este proyecto que se propusieron hace 5 años atrás. Y a algunos pues les ha llevado un poquito más de tiempo, pero ven por fin aquello que parecía tan lejano, ya a una clase de que ustedes puedan quitarse de las penas de estarse conectando a cada clase. Les quedarán únicamente sus exámenes, pero no me quedan sus exámenes finales. No me queda la menor duda de que pues van muy bien en sus notas y que pues el examen final será únicamente para llenar requisito y poder ganar cada uno de sus cursos. Así que semana 15 el tiempo se fue demasiado rápido. Les quedará prepararse para poder culminar de forma satisfactoria ya en su totalidad su formación profesional. Ayer precisamente estaba viendo en las redes sociales de algunos alumnos que en su momento me enviaron invitaciones y tuvimos esos enlaces de amistad virtual, así, en redes sociales. Y pude ver que una compañera de ustedes, a quien el año pasado le impartí, estuvo dentro del grupo de preparación para privado en la fase pública, específicamente en penal. Ayer ya la pude ver togada. O sea, publicó su foto en sus redes sociales, ya su toga. Un año después, un año atrás, si lo vemos así, ella apenas estaba finalizando su preparación de sus fases y hoy por hoy, pues con demasiada satisfacción, es de Quetzaltenango. Y de verdad conmueve mucho y llena de satisfacción ver que hay colegas que vienen atrás de uno, pues ya uno va saliendo del ruedo de profesionales por muchos factores, ¿verdad? Por edad, por cuestiones de que uno ya dice, bueno, ya hasta aquí o me dedico a descansar. Y son esos profesionales en los que uno de una forma directa o indirecta ha contribuido en su formación, los que seguirán con este trabajo tan complicado, tan hostil a veces, pero tan necesario dentro de una sociedad tan llena de delincuencia. Así que, pues ya falta poquito, ¿no? A veces uno dice, ay, no, ya lo último, ya no quiero, pero son 2 fines de semana nada más de clases y luego vendrán sus exámenes y cerrarán ciclo. Jamás, jamás volverán a ser ustedes estudiantes de un 10º semestre, de un 9º semestre, porque serán tal vez otros cursos en su preparación profesional, pero jamás vuelve uno a ser un estudiante de pregrado. Así que muchas felicidades. Pronto verán esos esfuerzos ya coronados con muchos triunfos, con muchos logros y, por qué no decirlo, con mejor situación económica, porque para eso estudia uno, o sea, para mejorar y que los hijos o la familia de uno también esté mejor. Lo veía ayer con los padres de la licenciada, que ya hoy es licenciada. Los señores se les veía su rostro una satisfacción enorme. Y no digamos la licenciada, ¿verdad? Ya, o sea, ella vistiendo su toga, teniendo sus títulos en mano, fue algo muy satisfactorio. Así que ustedes los insto a que continúen con su preparación, con sus estudios, y en tanto ese momento llega, pues desarrollemos nuestra semana número 15.
El tema para esta semana es específico, investigaciones en casos concretos. Para los que llevan el orden y la secuencia del programa de estudios, se darán cuenta de que tendremos que ver algunos delitos relacionados con la vida y la integridad de la persona. Así que son casos concretos que voy a tratar de explicarlos, explicarlos respecto de la forma en que se investiga y la importancia de la investigación en la escena del crimen que se va a ver representada en la primera declaración y así en cada una de las etapas que vayan desarrollándose dentro del proceso penal. El objetivo de la clase. Específicamente, busco plantear casos concretos a efecto de establecer si se logró el objetivo general del programa. ¿Cuál era el objetivo general del programa? Bueno, pretendía desde el inicio que con el desarrollo de cada una de las clases se asegurara de que cada estudiante dominara el contenido pragmático del curso, el cual se resume en un trabajo impecable en la escena del crimen. Es decir, esa práctica que lamentablemente no vamos a poder ver ahora en sus exámenes finales, cuando en las clases presenciales, pues cada grupo tenía que trabajar un escenario del crimen, una escena del crimen, y uno ya calificaba la forma en todo lo que se hace desde el inicio en un escenario criminal, desde fijar sus rutas de acceso, de entrada, de salida, cómo embalaban, cómo fijaban los indicios, cómo trabajaban, cómo manejaban eh, la prensa, los curiosos, todo eso. Hoy no se puede, así que estaremos en un examen pues, como los otros, pero sí lo que busco o lo que pretendí a lo largo de desarrollar cada una de las clases es de que si bien es cierto, no se pudo hacer en la práctica, al menos doctrinariamente tengan el conocimiento de qué es lo que se hace en una escena del crimen y ya desde la perspectiva profesional, en el caso de que sean abogados defensores, sepan cuando una escena está mal trabajada para poder tener ustedes su hipótesis de defensa y destruir la hipótesis fiscal. Sea, es tan garantista nuestro proceso penal que a veces esos detalles de los que yo he venido hablando en cada uno de los cursos son importantes y si el abogado defensor no está en la capacidad de encontrar ese detalle mal trabajado, pues no podrá tener un argumento o un alegato valedero que le permita tener pues un desempeño satisfactorio en cuanto a la defensa de su cliente. Así que pues básicamente ya estamos en la práctica y lo que busco es pues espero haber logrado ese objetivo, que ustedes puedan dominar bien un escenario criminal. Necesito que por favor tengan a la mano su código penal, porque hoy trabajaremos, como ya lo mencioné, delitos contra la vida y la integridad de la persona. Bueno, código penal, como sabemos, se divide en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general es la que ustedes trabajaron durante el tercer semestre de su curso, de su carrera. ¿Hace cuántos años? Hace 4 años aproximadamente. Ustedes a estas alturas ya habían pasado penal uno, entonces por lo mismo considero de que ya dominan totalmente la parte general, no digamos la parte especial. La parte general comprende el artículo 1, el 122 y la especial del 123 en adelante. Así que hoy nos posicionaremos en el artículo 123 del Código Penal, que contempla el primer tipo, que se denomina homicidio. ¿Qué es el homicidio? Bueno, pues aquí nos está diciendo quién va a ser considerado un homicida. Y comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Así. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Darle muerte a una persona. Es tan sencillo, tan básico, que vemos una pena mínima de 15 años y máxima de 40. Se resume en prácticamente 2 líneas del primer tipo penal. Artículo 123. Tenemos que ubicarnos aquí en cuál es el verbo rector. Supongo que ustedes, pues a estas alturas ya saben distinguir qué es un verbo. Tenemos que recordar un poco las clases de, de cuarto primaria, en las que nos decían tercero primaria. En mi tiempo era tercero a los patojitos, a los muchachitos ya les enseñan los verbos desde primero y segundo.
En mi tiempo era en tercero y cuarto primaria. ¿Cómo se va a conjugar un verbo? ¿Cuáles son los tiempos de conjugación de los verbos? El simple, presente, pasado y futuro. Pero aquí vemos que nos está diciendo quién comete homicidio, quién diere, o sea, es decir, en el futuro vaya a quitarle la vida a una persona, pues va a ser considerado homicida. A estas alturas, ustedes ya tienen que saber distinguir entre un homicidio simple, un homicidio calificado, tal el caso del parricidio, del femicidio, del asesinato. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues algo difícil desde mi perspectiva, no es fácil hacer esa tipificación correcta. El denominador común en esto de delitos contra la vida y la integridad de la persona es que hay personas sin vida, hay cadáveres, hay muertos, en otras palabras, pero no un muerto eh, por enfermedad común, no una muerte de esas que uno dice, bueno, murió porque pues ya la edad o porque la enfermedad eh, se lo llevó y no pudo vencer esa lucha. No, no. Estamos hablando de una muerte violenta, una muerte en la que pues va a entrar a trabajar un escenario criminal, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y eh, otras entidades. No, el hecho de que una persona muera no quiere decir, ay, es un delito. No, tiene que saberse distinguir. ¿Y cómo va a poder distinguir usted? Dependiendo de las diligencias de investigación que realice y con la prueba científica que le vayan a ir aportando en cada uno de los momentos que su proceso vaya meritando. Así que el verbo rector en este artículo 123 es matar. Aquí no dice quien matare, pero sí quien diere muerte. Es un sinónimo. Veamos. Dar, ¿es un verbo? ¿Sí o no? Hay muchos maestros aquí. Yo sé que pues ellos tendrán más fresco esto de la gramática. ¿Es un verbo dar? Sí. ¿Por qué? Porque se puede conjugar. Yo doy, tú das, él da, ella da, nosotros damos, ellos y ellas dan. En el futuro, si conjugamos yo daré, tú darás, él dará, y aquí está hablando de un futuro incierto, que ojalá jamás llegara, pero lamentablemente llega para algunas personas que se ven involucradas en romper esa paz social que debería de existir en todo momento. Así que puse de ejemplo el verbo rector en este artículo para recordarles un poquito las clases anteriores. Verbo rector en el artículo 123, matar o dar muerte. Tomando en cuenta de que tenemos que trabajar casos concretos, antes de ver casos específicos, quise compartirles un documento que encontré en una de las páginas. Más adelante, en la próxima presentación, van a encontrar ustedes el enlace, por si alguno de ustedes quiere leer o de una forma más profunda o completa el documento del que yo extraje solo cierta información para poder irles orientando o ilustrando o adentrándolos en los casos concretos que ya ustedes van a tener que tipificar, en los cuales ustedes van a tener que saber qué diligencias son las que se van a realizar preliminarmente, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, y así cómo se va a ir perfeccionando esa técnica de investigación. Bueno, sabemos que Guatemala es un país extremadamente violento. Afortunadamente hay otros, o tristemente, porque de verdad no es bueno, hay otros países que están pues, más descontrolados en la violencia. Y este es un fenómeno que yo les venía mencionando desde semanas anteriores, de que hay que ser observadores. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero de verdad, los índices delincuenciales cada vez están peor en Guatemala y más en la ciudad y en algunos municipios circundantes a la ciudad capital. No en todos los lugares está el mismo índice de criminalidad. Yo tuve la oportunidad de viajar al interior del país, a Sololá, y veía mantas que decían vecinos organizados.
2 cosas le hacían a uno énfasis. Uno, que debía usar mascarilla por medio de mantas que habían en diferentes lugares, y decía, bueno, sí, qué bueno que están diciendo que tiene que usar una mascarilla. Y 2, que ellos estaban organizados contra la delincuencia. Creo que es algo bueno. Creo que esa política criminal que han implementado los propios vecinos en ciertos lugares, pues ha traído cuenta. ¿Por qué? Porque han logrado frenar la comisión de actos delictivos o de hechos delictivos en sus sectores. Pero lamentablemente hay lugares que son tan grandes, por ejemplo, el caso de Villanueva, un municipio muy cercano a la ciudad capital, en el que es más difícil que los vecinos podamos organizarnos. Y digo podamos porque pues, este es mi municipio, es mi terruño, le digo yo. Aunque me entristece ver tanta violencia, sí, yo amo a Villanueva, es mi lugar donde, bueno, en medio de todo me abrió las puertas, me dio muchas oportunidades y hoy por hoy, pues, es mi lugar y para mí es el lugar perfecto para vivir, de momento, ¿verdad? No sé si más adelante vaya a cambiar. Pero, ¿por qué voy con esto de los índices delincuenciales? Bueno, porque lamentablemente Villanueva es uno de los municipios más violentos de Guatemala. Esto fue publicado el 24 de enero del año 2020. ¿Y qué nos dice el documento? Bueno, que Villanueva es uno de los municipios con más índices de violencia, situándose tan solo en el segundo lugar después de Guatemala, con la mayor cantidad de homicidios registrados durante el 2019, situación por la cual fue implementado un estado de prevención en esta área. Bueno, intentaron, o bueno, mejor dicho, implementaron un estado de prevención. ¿Funcionó? No. Estamos viendo que la nota, prácticamente el estudio venía del año 2019 porque fue publicada en enero del 2020. El año pasado, todo el país, todo el mundo, pero pongámonos específicamente aquí en nuestro país. Guatemala vivió una situación todo un año bastante atípico. Bajaron los índices de delincuencia, pues sí, definitivamente sí bajaron, porque fuimos sometidos o fuimos obligados a estar encerrados. Nos limitaron esa libertad de locomoción. O habían toques de queda, o había prohibición de salir ciertos días, o todos los días. Entonces, eso al final ayudó a que pues se reflejara que el índice delincuencial bajó. ¿Por qué? Porque aún las personas integrantes de los grupos estructurados, de los grupos criminales, también se veían en la necesidad y en la obligación de quedarse resguardados en sus casas o en donde ellos estuvieran eh, guardados. No podían salir. Definitivamente el año 2020 fue, considero yo, dentro de mucho tiempo, en el que menos delincuencia hubo, pero hubo más desempleo, hubo más pobreza, hubo más endeudamiento, o sea, hubo otras situaciones que crecieron, pero ahorita nos tenemos que enfocar en la violencia. Según el documento, los homicidios subieron un 18% en Guatemala en 7 meses del 2021. O sea, estamos hablando ya en este año. Este contenido fue publicado el 10 de agosto del 2021, o sea, es reciente la publicación de este documento, en el que indica que en comparación con el mismo periodo del año 2020, pues es obvio, el año 2020 no iba a haber tanto fallecido, tanto muerto violento. Por lo mismo, estábamos guardados, no podíamos salir. La policía andaba patrullando las calles y toda la persona que encontraban en las calles, pues en los lugares así cuando había restricción de movilidad, eran consignadas a los diferentes juzgados. Pues nadie quería ser consignado. Y en todo caso, aún cuando una persona fuera integrante de un grupo criminal, no iba a querer ser consignada por algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces mejor se quedaban en sus casas, todos nos quedábamos en nuestras casas, no solo evitando ser consignados ante un órgano jurisdiccional, sino también evitando, pues, eh, padecer alguna enfermedad. Este documento aquí está en la dirección www.swissinfo.ch/spa/Guatemala-homicidios. Ahí pueden ustedes, si quieren leer todo el documento, descargar todo el documento, ahí está la dirección.
Bueno, ya nos dimos no les dije nada nuevo en cuanto a la violencia. Vemos los medios de comunicación escritos y algunos le dan un enfoque a las noticias políticas, otro a las noticias violentas, otros, pues, más que todo son ofertas y anuncios, publicidad, pero hay uno en el que de verdad saca la cantidad de personas fallecidas que hay en todo el país. Es uno de los medios más comunes y populares, más baratos, si lo queremos ver así también, en el que usted va a ver que ahí sí de verdad, de una forma tan cruel, le dicen, o sea, no hay día en que no saquen una noticia de una muerte violenta, en cualquier lugar, en un departamento, en un municipio, siempre hay. Así que, bueno, continuemos ya. Estamos entrando ya a nuestros casos concretos. La fuente de esta noticia es la página oficial del Ministerio Público. Ustedes pueden buscarla, www.mp.gov.gt. Esta noticia fue publicada el 13 de octubre del año 2021, hace unos días atrás. De la noticia completa, yo únicamente saqué un extracto para que ustedes puedan ilustrarse qué fue lo que pasó. O bien nombres en algunos casos, nombre de agraviado, nombre de sindicado y el tipo penal por el cual fue condenado, para que ustedes puedan ir tipificando. No sé cómo, pero sí quisiera saber cómo van a ir ustedes tipificando y ver si ya se logró el objetivo, no solo de mi curso, sino de cada uno de los cursos que ustedes recibieron, tipificar. ¿Por qué yo insisto tanto en este punto, en la tipificación del delito? ¿Qué es tipificar? Es encuadrar una acción delictiva en uno de los delitos que abarca el Código Penal o cualquiera de las leyes sustantivas. Disculpen que mi código esté así viejito, pero la verdad lo uso mucho. Eso es tipificar. Darle un nombre jurídico, legal, a una acción que es constitutiva de delito. Esa es la tipificación. Y en una de las clases yo mencioné que este curso, Métodos y Técnicas de Investigación Criminal, tanto uno como dos, van muy de la mano con el curso de penal y procesal penal. Hay investigaciones, hay pericias, hay prueba científica en otras ramas del derecho, pero en su mayor expresión en el derecho penal. Y recordemos que cuando una persona es presentada a su primera declaración, en el caso de que ustedes sean fiscales, ¿qué pasa? Vámonos al artículo, Código Procesal Penal, por favor. Artículo 81 del Código Procesal Penal. En el artículo 81 nos establece ya la declaración del sindicado. Nos dice las advertencias preliminares, es decir, lo que el juez le tiene que decir al sindicado, al sospechoso, pero luego en el artículo 82 nos vamos al desarrollo de esta diligencia, de esta audiencia. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Uno, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. ¿Qué es intimar? ¿Qué es intimar? Vemos que las palabras en nuestro ámbito profesional, en el ámbito jurídico, son muy parecidas a las que se usan comúnmente, pero con un significado totalmente distinto. Intimar, intime los hechos. No es lo mismo que tener una relación íntima con alguien. Aquí va a intimarle usted al sindicado, a un sospechoso, a una persona que ni conoce. Intimar es hacerle saber. Es lo mismo que imputar. Y como lo dice ahí en esa página de Cuasi Abogados, que cada rato lo pasan, imputar no es estar enojado para nosotros los abogados. Imputar es hacerle saber también a la persona que cometió un hecho delictivo, que esta acción se encuentra configurada en un tipo penal.
y que puede ser sancionada con una prisión de tantos años mínimo o tantos años máximo. En el artículo 82, el desarrollo de la primera declaración, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Es decir, al inicio del proceso penal, en la primera declaración, usted como abogado o como fiscal, como auxiliar fiscal, debe de saber qué es intimar, qué es imputar, qué es atribuirle al sindicado. Tiene que darle una calificación jurídica provisional y debe decir qué elementos, debe describir qué elementos de convicción, es decir, qué medios de investigación lleva usted a ese momento, en ese momento. A una primera declaración no va el fiscal sin nada, no va el fiscal, pero ni siquiera el abogado defensor va sin nada a una primera declaración. ¿Por qué? Porque el abogado defensor debe de ir preparado para buscar o una falta de mérito, artículo 272 del Código Procesal Penal, o bien una medida sustitutiva, artículo 264, siempre del Código Procesal Penal. Y debemos, como abogados defensores, estar atentos. Imagínense que el fiscal llega y diga, vamos a ver, señor fulano, a usted, que el juez le dé la palabra. Se le concede la palabra al Ministerio Público para que haga la intimación del hecho y la calificación jurídica provisional, así como que describa los medios de convicción que trae hasta este momento. Bueno, pues únicamente le va a hacer usted la intimación, hechos que encuadran provisionalmente en la figura de homicidio. Medios de convicción con los que cuenta la Fiscalía hasta este momento, señor juez, únicamente la prevención policial. Solo. El juez no le va a decir nada, pues el juez es un árbitro en ese momento. Pero si usted se encuentra en la barra de los defensores, usted tiene que destruir esa imputación, siempre con ética, sin humillar a las personas, porque usted no sabe si el fiscal que está ahí, uno es nuevo, igual que uno con su primera declaración. Usted no sabe si el auxiliar que está ahí fue mandado, tal vez porque pues no le cae bien al jefe, no le cae bien a alguien, y entonces, ay, que vaya a él y así si lo regañan es a él. Con mucha ética se tiene que decir. Tiene que destruir usted la postura del fiscal, pero siempre guardando no sé, el respeto hacia la persona. Y lo que le va a atacar es, pues que tal vez cumplió con los requisitos de tiempo, forma, tiempo, modo y lugar. Pues está bien. Dijo cuándo, en dónde y cómo. La figura jurídica provisional, pues sí encuadra. Pero donde falló es al no describir los elementos de convicción existentes. Una prevención policial no es un elemento de convicción. ¿Por qué? Porque prácticamente la prevención policial está plasmado lo que ya él imputó, los hechos, qué ocurrió en cierto día, cierto lugar y de cierta forma. Al menos hubiese traído un acta de donde se constituyó el lugar de los hechos, un acta donde, no sé, hay un levantamiento de cadáver, una orden de traslado del cuerpo hacia el INASIF para mostrarle al señor juez, fíjese que sí, hubo un muerto, yo me constituí a esta hora en el lugar de los hechos, y ahí había un cuerpo sin vida, entonces lo mandé al INASIF. No traigo una defunción, ¿por qué? Pues RENAP no está habilitado en horas inhábiles. No sé, pero algo tiene que llevar, no solo una prevención policial. Recuerdo que en mis primeros años en la fiscalía, ya por el año 2003, se hacía un rol de turnos para ir a cubrir primeras declaraciones a los diferentes juzgados.
Entonces le decía a uno, bueno, usted hoy 15, le toca a Keila en el juzgado cuarto. Jóvenes, ustedes no tienen idea lo que uno sufría en aquel tiempo de ir al juzgado cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Porque el juez, en paz descanse, que estaba en ese tiempo, era tan exigente. Él buscaba la excelencia en cada uno de sus procesos, él buscaba la excelencia en su juzgado, y uno en ese entonces llegaba y decía, hoy estoy de turno, vengo a cubrir primeras declaraciones con el secretario, muy bien, y le daban a uno la percha de primeras de prevenciones policiales y le decía, aquí está, y ahorita vamos adentro. Y uno agarraba la primera prevención y empezaba a leer y decía, ¿y aquí qué voy a decir? ¿Y aquí qué delito es? ¿Y aquí cuáles son los medios de convicción que traigo? En aquel entonces era rápido todo. Hoy no, hoy sí se tiene que preparar para su primera declaración. Y agradezco yo aquellos momentos de presión extrema, porque entonces uno tenía que tipificar, uno se veía en la necesidad y en la obligación, si, ay Dios mío, me toca en el juzgado cuarto, el juez me va a regañar si me tardo, porque uno empezaba a buscar qué delito era, y una vez tenía que decir, es constitutivo del delito de robo agravado, o secuestro, no sé. Y si tipificaba mal, una gran regañada, y todo eso quedaba grabado. Debe tener usted la capacidad de trabajar en el momento, de trabajar con lo que tiene. Y si solo le dieron una prevención policial, pues con eso trabaje. Tiene que hacerlo bien. Haga bien al menos la intimación, indicando tiempo, modo y lugar. Calificación jurídica provisional. Por eso yo les hago tanto énfasis. Tipifiquen para hacerlo bien. Veamos qué publicó el Ministerio Público en su sitio oficial el 13 de octubre del año 2021. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 31 de marzo del 2019 en la colonia Santa Fe, zona 13 de la ciudad capital. Vimos que primero está la ciudad capital en índices de homicidios y luego viene mi municipio, Villanueva. Esto ocurrió en la capital, donde el hoy condenado, o sea, quiere decir que ya se había finalizado el proceso, se aproximó en un vehículo a la víctima, quien se encontraba junto a otras personas. O sea, la víctima estaba, entiendo yo, con la noticia, pues estaba en un punto con más personas, con otras. No sé si estaba tomándose un agua, estaba en una tienda, en una panadería, en una parada de buses, no sé, pero había más personas. Y con la intención de darle muerte, esta persona desaceleró la velocidad, sacó un arma de fuego por la ventana y le disparó a su víctima. No logró el cometido, esto entre paréntesis lo estoy poniendo yo porque la noticia era muy grande. No logró el cometido de darle muerte gracias a la pronta intervención médica recibida. La persona fue aprehendida por Policía Nacional Civil y se le encontró un arma de fuego. Bueno, nuestra imaginación tiene que funcionar demasiado ahorita. Tenemos que ubicarnos. Intentó dar a la fuga, pero no pudo. ¿Por qué? Porque por los elementos de Policía Nacional Civil le dieron alcance, lo detuvieron y le encontraron un arma de fuego. Esa es la noticia. Eso es lo que yo le estoy dando en este momento, para que usted haga la intimación del hecho, llenando las características o los requisitos de tiempo, modo y lugar. Tipo penal, provisional. ¿Y qué medios de convicción tiene hasta este momento? Bueno, sigamos. Para que usted pueda tener éxito en cuanto a su intimación, es necesario que aún en forma rápida realice una hipótesis criminal. ¿Quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Yo omití los nombres porque digo yo, ay no, pobres, no. El mundo es tan pequeño que no sé si alguien sea familiar de alguno. O sea, de verdad uno nunca sabe. O algún conocido y uno dice, ay, ve, el vecino andaba metido en eso. No, ¿para qué? ¿Quién? Yo le pongo fulano. ¿A quién? Sutano. ¿Qué le hizo? Según la noticia que vimos anteriormente,
le disparó. ¿Cómo? Bueno, con un arma de fuego. ¿Cuándo? El 31 de marzo del 2019. ¿Dónde? En la zona 13, Colonia Santa Fe. ¿Por qué? Pues eso sí no sé todavía. Entonces se le pone sobre averiguar o por establecer. No hay necesidad de que muchas veces decimos es que no sé el móvil del delito y muchas veces de verdad no se va a saber el móvil del delito. Entonces usted le va a decir al juez de que por causas desconocidas o por situaciones que hasta este momento no han podido ser establecidas por parte de la fiscalía. O sea, no sé, por causas que se desconocen. Una vez que usted tiene estas 7 preguntas, va a poder hacer su intimación llenando los requisitos de tiempo, modo y lugar. ¿Cómo va a ser la intimación? Usted, señor fulano, el día 31 de marzo del año 2019, aproximadamente, aquí hay que ponerle hora, aproximadamente a las 17 horas, cuando circulaba a bordo de un vehículo, no sé, por la colonia Santa Fe, zona 13, lugar donde se encontraba el señor Mengano, usted, con el arma de fuego que portaba, le disparó provocándole diferentes o heridas en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial para poder recibir la intervención médica y hasta este momento la persona se encuentra con un pronóstico médico reservado, toda vez de que no se sabe por la gravedad de las heridas si va a lograr sobrevivir, desconociéndose las causas por las cuales usted realizó esa acción, usted, señor fulano, realizó esas acciones en contra del señor. Ustedes tienen que llenar primero estas preguntas, quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, para que no se les vaya ningún detalle. Yo recuerdo que una vez tuve que ir al Progreso y era por un delito de usurpación. Y era una primera declaración, o sea, no, era una citación a primera declaración. La persona, mi defendida, no tenía una orden de aprehensión, sino que sencillamente le dijeron, venga señora, y aquí el Ministerio Público le va a hacer saber por qué pues quiere que usted se vaya a, o quede sujeta a un proceso. Me di cuenta que la auxiliar no era la titular del caso. Entró la pobre auxiliar corriendo, entró a la sala donde iba a hacer la audiencia, sacó el expediente, medio empezó a leer, vi que ella empezó a escribir y dije, esta pobre está haciendo la intimación en este momento, no viene preparada. Entonces me puse, yo pues tal vez es pilas, es de las auxiliares aquellas que todo pues lo pueden hacer en el momento, personas que son muy capaces. Y el juez abrió el audio y bueno, verificó la presencia de los sujetos procesales y se le dio la palabra a ella para que le diera cumplimiento al artículo 82, numeral 1 del Código Procesal Penal. Y ella empezó, usted señora fulana de tal, con el ánimo de eh, apropiarse, creo que dijo, usan la palabra, o la cosa es de que dio a entender que la señora se quería quedar con un pedazo de terreno que no le pertenecía. Y así, hecho que constituye un delito de usurpación. Se le da la palabra a la abogada defensora para que se pronuncie. Sí, señor juez, con todo respeto, me permito hacer de su conocimiento que la intimación que ha realizado la Fiscalía no reúne los requisitos establecidos en el artículo 82, numeral 1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque sí estableció que mi eh, defendida, pues tiene la intención de quedarse con un terreno. No demostró de quién es la propiedad de ese terreno o de quién podría ser o quién podría ser el legítimo propietario de este terreno. No dijo desde cuándo, o sea, el tiempo, la temporalidad, desde cuándo mi defendida se supone que ha estado usurpando ese terreno. No dijo cómo llegó ella supuestamente a apropiarse de esta fracción de terreno. O sea, solo está diciendo de que ella
quiere quedarse con este pedazo de tierra, pero no dice mayor cosa. Aunado a ello, los medios de investigación que trae, los medios de convicción que trae, no los puso a la vista. Y ella llevaba el expediente, ustedes, que era un late así grandísimo. No los puso a la vista del honorable juzgador, no los puso a la vista de la defensa. Desconoce la defensa que hay en esos documentos. Con todo el respeto, pueden ser únicamente hojas blancas que simulen la existencia de un expediente. No lo puso a la vista. Y miren ustedes, en las audiencias a veces a uno se le olvida poner a la vista los documentos del juez. Y se sufre demasiado en ese momento. ¿Por qué? Porque las etapas que precluyen ya no pueden regresarse. O sea, no podemos retrotraer esas etapas, ya vencieron. Lo hizo bien, lo hizo mal, problema de cada uno. Yo le dije yo, disculpen, no puso a la vista, ni siquiera el honorable juzgador, los medios de convicción. No fueron descritos esos medios de convicción. ¿Cuál es el sustento para pedir la primera declaración? No hay. No, mira, que la auxiliar decía, sí, no lo hice, sí, no lo dije, sí, la pobre de verdad estaba mal. Pues con todo respeto solicito yo la falta de mérito, el artículo 272 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal. Entre esa gran discusión, el juez sabía que efectivamente existía la posibilidad de que se estuviera usurpando, pero lamentablemente no se hizo correctamente la imputación. Entonces el juez no le quedó más que darme la razón a mí en ese momento. Falta de mérito. Por supuesto que después volvieron a pedir la primera declaración, porque una falta de mérito no cierra el proceso. Ya fueron mejor preparados, pero también la defensa ya iba mejor preparada, porque ya sabía por la línea en que iba a ir la fiscalía. Son esas situaciones que uno debe de saber y debe de conocer. Usted como abogado defensor, primero, tiempo, modo y lugar. ¿Llena el requisito? ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? Ah, no llenó los requisitos. No, nadie puede ser superior a la ley. Nadie puede variar las formas del proceso. El juez, aunque quiera arreglárselo al MP, no va a poder. Usted va a ser fiscal, que no le den palo por no llenar los requisitos. Por un momento no sé, de rapidez o de algo que usted va con la pena de que después de esta audiencia tiene a las 9 de la mañana otra audiencia y esta es ahorita a las 8:30. Tiene media hora para sacar y luego tiene que irse a la otra. Y si no, después lo van a regañar o le van a certificar lo conducente. Tiene que trabajarse bien. Tiene que saber tipificar, tiene que llenar los requisitos, tiene que haber hecho una investigación previa correcta. Y no mejor no trabaje de una forma arrebatada el expediente. Llévelo despacio. Bueno, primeras diligencias. Vimos que hay una circular del Ministerio Público en la que establece que tiene que haber una hipótesis criminal y luego, derivado de esa hipótesis criminal, tiene que haber un plan de investigación que va a realizar el auxiliar fiscal y que tiene que ser aprobado por el agente fiscal. ¿Qué primeras diligencias de investigación realizaría usted en este caso? Aquí está escrito, aquí está en palabras. Imagínese usted que usted está llegando aquí a este punto, ya no va a haber una persona herida. ¿Por qué? Pues porque pues, ya fue trasladada a un hospital para recibir asistencia médica, si no, si se muere, pues. ¿Qué diligencias de investigación pediría usted? O como abogado defensor, va a pedir usted que hagan. Primero, como decíamos nosotros en el Ministerio Público, son las diligencias de cajón, son las cajoneras, de trámite, siempre se pide. Solicitar certificado de nacimiento y en el caso de que fallezca la víctima, también la de defunción. Nacimiento de la víctima o nacimiento y defunción según el caso. Solicitar certificado de DPI o nacimiento del sospechoso. ¿Por qué es necesario pedir a RENAPESTO? Para poder individualizarlos, para poder tener la certeza de que esa persona que está ahorita en carceleta o que está guardando prisión o que está a punto de usar una medida sustitutiva es la que dice ser.
Y no es el hermano, no es el tío, no es otra persona que existe, que nació y que, pues, está viva todavía, tanto en su calidad como agraviado o como sindicado. Y en el caso de que sea agraviado, establecer de que efectivamente falleció en tal fecha. Para eso sirve, eh, el certificado de defunción, de nacimiento o del DPI de las personas vinculadas al proceso. Como yo les decía, tiene que perfilar al agraviado y al sospechoso. ¿Qué otra diligencia tiene que realizar? Bueno, se sabe que la persona fue trasladada a un centro asistencial. ¿Quién la trasladó? Eso lo tiene que averiguar usted en el escenario de los hechos. Los bomberos. ¿Pero qué bomberos? Hay municipales, hay voluntarios. En la antigua Guatemala hasta hay otros bomberos, no sé cómo se llaman. ¿Quién? Ah, bueno, fueron los municipales. Ah, bueno, bomberos municipales. Pedir el informe bomberil. ¿Por qué? Los bomberos son los primeros que llegan al lugar de los hechos. Y ellos le van a dar un dato exacto, un reporte exacto de qué fue lo que ellos supieron respecto de este hecho criminal. Supongo yo que ustedes están trabajando ya su práctica penal, o ya están por terminarla. Tuvieron que haber trabajado en algún expediente. Si trabajaron algún expediente de delitos contra la vida y la integridad de la persona, quiere decir que hubo un fallecido o un lesionado. Entonces, por lo mismo, dentro del proceso, estoy segura, existe un reporte bomberil. Véanlo, léanlo. En ese reporte bomberil, tanto de municipales como voluntarios, se establece, le va a dar esos detalles que usted no sabe. La hora en que recibieron la llamada en la que pedían o reportaban la emergencia, la hora exacta, 15:13. Hora de salida de la estación bomberil, 15:14. Un minuto nada más, en lo que ellos salieron, bajaban por sus tubos, abordaron la unidad y se fueron. Tiempo en que recibieron la llamada, tiempo en el que salieron, tiempo en el que llegaron al lugar de los hechos. ¿Qué encontraron en el lugar? Entonces, una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, quien por su condición médica no pudo dar su nombre. Pero curiosos del lugar dijeron que se llamaba, ay, no sé, Raboli, por ejemplo. Era conocido como Raboli. Mm, Eso no lo supo usted en el lugar de los hechos, pero sí los bomberos, porque a veces las personas se sienten más identificadas con los bomberos que con policía y ministerio público. Entonces, ellos le van a decir que fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, por ejemplo. Ah, bueno, usted ya sabe dónde está y por lo mismo, como consecuencia de este reporte bomberil, tiene que pedirle, si la persona no murió, tiene que pedirle al INACIP que designe un médico forense que se constituya al Hospital Roosevelt para poder realizar una evaluación médica del señor fulano de tal, conocido como Raboli. Y eso se tiene que hacer, porque como va a demostrar usted que la persona fue herida, el tiempo de curación, qué tipo de lesiones sufrió, estuvo en riesgo la vida, no estuvo en riesgo la vida. Por eso es de que las calificaciones jurídicas son provisionales, porque pueden cambiar a lo largo de todo el proceso, pueden ser modificadas. Tal vez el detenido inicialmente fue, en el caso de que no muera la víctima, tal vez fue sujeto a proceso inicialmente por homicidio en grave tentativa. Pero luego, cuando ya el informe médico forense establece que la vida no estuvo en riesgo, entonces el abogado defensor, tomando en cuenta ese dictamen pericial, tendrá que pedir una reforma del auto de procesamiento y revisión de la medida de coerción. ¿Por qué? Porque el homicidio no tiene medida, no goza de medida sustitutiva, en tanto que las lesiones sí gozan de medida sustitutiva. Entonces, cámbiame el tipo penal, señor juez. Tienen que variar las circunstancias primitivas que dieron origen al proceso. Y en este caso, con el informe médico forense, están variando totalmente esas circunstancias primitivas. ¿Por qué? Porque ya no fue un homicidio en grave tentativa, sino algún tipo de lesiones gravísimas, por ejemplo. Entonces, señor juez, por favor, modifique el delito de homicidio en grave tentativa a lesiones gravísimas. Y una vez
que haya sido modificado el delito, reformado el auto de procesamiento, con todo respeto solicito de que se le otorgue una medida sustitutiva a mi defendido. ¿Cómo demuestro yo que fueron variadas las circunstancias primitivas del delito? Con el informe INASIF PSCEN número 2021-15 de fecha tal, rendido por el doctor fulano de tal, el cual en sus conclusiones, específicamente en la conclusión 7.8, indica que la vida del señor fulano de tal, víctima dentro del presente proceso, no estuvo en riesgo, no estuvo en peligro. Esa es la importancia de que usted sepa cómo manejar su procesamiento de escena, sus indicios. Y no va a decir usted, si usted mismo ya vio que recibió el médico forense el dictamen pericial, en donde le establece que la vida de la persona no estuvo en riesgo, usted como fiscal puede o no puede pedir la reforma del auto de procesamiento. ¿Puede pedirlo o no puede pedirlo? ¿O es una acción que le compete específicamente al abogado defensor? Claro que podría. ¿Por qué? Porque entonces vamos a lo que establece el artículo 290 del Código Procesal Penal, extensión de la investigación. Tiene que ser objetivo. El 108 también del Código Procesal Penal, esa objetividad del Ministerio Público, ¿dónde queda? Tiene que hacerlo. Bueno, dentro de las otras diligencias de investigación, verificar si hay cámaras de videovigilancia en el sector y requerir videos. En el caso de que la persona fallezca, solicitar peritaje de la necropsia. Solicitar peritaje de indicios balísticos recolectados en la escena. Solicitar resultado de peritaje balístico del arma de fuego. Vimos en la noticia de que el detenido le encontraron un arma de fuego. Pero ¿y si no es de verdad? ¿Si es de juguete? ¿O si es de gas? Hay pistolas que son de gas comprimido. Y usted las ve y son, o sea, yo que en un momento de esos, yo me voy a poner a preguntar, mire, ¿será de verdad o será de gas comprimido su arma, señora asaltante? No, uno en ese momento de miedo está para preguntar o ver, o le va a poner el dedo así en el cañón, en el agujerito del cañón para ver si de verdad es arma de fuego. O sea, ¿no? Pero que sea un conocedor, un perito en balística el que me diga si es un arma de fuego y está en condiciones de disparar, porque otras veces, en los casos que yo tuve, había un arma de fuego, tenía la forma del arma de fuego, pero no estaba en condiciones de disparar. Entonces, pues cambiaba todo el escenario. Solicitar a DIGECAM informe si el detenido tiene licencia para portar armas de fuego. El detenido. Pregunte usted si este señor tiene licencia para portar armas de fuego. Lo vimos la semana pasada. La mayoría de hechos delictivos son cometidos por personas que no tienen autorización para portar armas de fuego. Y en todo caso, si este señor DIGECAM le dijera, Dirección General de Control de Armas y Municiones, le dijera a usted que sí tiene licencia para portar arma de fuego, entonces usted tiene que preguntarle a DIGECAM, disculpe, ¿y qué armas de fuego tiene registradas a su nombre? Ah, bueno, pues tiene una escopeta y un revólver. Ah, pero no tiene permiso para llevar esta pistola con la que le encontraron el día de los hechos. Él puede llevar una escopeta o un revólver, pero no una pistola. Entonces, igual, estamos igual. Bueno, solicitar antecedentes penales y policiales de la víctima y sospechoso. Eso es parte del perfil que usted va a hacer de ambos. Tal vez con esto va a poder usted encontrar el móvil de por qué se dio este hecho delictivo. Solicitar a SAT información del vehículo en que se trasladaba al sindicato. Pregunto. Tomando en cuenta que ya usted, pues, ha leído su código penal, cada estudiante, usted debe tipificar el delito que se le puede atribuir al sindicato. Eso lo tiene que hacer. En el caso que vimos de la zona 13, el señor que iba en un vehículo, que bajó la velocidad, que sacó una pistola por la ventana, le disparó a su víctima y se fue. En la detención le encontraron el arma de fuego, un arma de fuego que no se sabe si fue la que usó para poder disparar o se la llevaba. En ese orden de ideas, entonces, usted, ¿qué
tipo penal le atribuye al sindicado? En el entendido que es una calificación provisional, toda vez que puede ser modificada por el juez contralor o bien por el tribunal de sentencia que conozca el caso. Así que, ¿qué tipo penal? Otra cosa, ¿qué tipo de vehículo cree usted que utilizaba el sospechoso? Vamos a nuestro segundo caso, el hecho. Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 20 de septiembre del año 2019 en la séptima calle y cuarta avenida, zona 1, donde la víctima se conducía a bordo de un vehículo tipo camionetía, donde prestaba servicio como taxi, un taxista, que se encontraba en la séptima calle y cuarta avenida, zona 1 del año 2019, 20 de septiembre del año 2019. Ambos sentenciados, o sea, quiere decir que eran dos personas que iban en una motocicleta. Le dieron alcance y le dispararon con un arma de fuego provocándole la muerte. Esto también ya lo agregué yo. Varios disparos impactaron en la humanidad de la víctima. Posteriormente se dieron a la fuga hacia un sector de la zona 3 donde dejaron abandonada la moto. Sin embargo, agentes policiales les dieron persecución y lograron aprehenderlos incautándoles el arma de fuego utilizada para el ataque. Esta es una publicación siempre en la página de www.mp.gov.gt del 13 de octubre del año 2021. Es otro hecho. Muy parecido al anterior. Pregunto, ¿qué diligencias haría usted? ¿Usted le tocó llegar el 20 de septiembre del año 2019 allá a la zona 1, séptima calle, cuarta avenida? ¿Encontró un taxi? Pues no se sabe si era pirata o era autorizado. Y adentro del taxi había una persona ya fallecida, un hombre fallecido. Le informó la policía que allá por la zona 3 fueron detenidas 2 personas, les dieron seguimiento, fue una cuasi flagrancia. Se dieron cuenta que dejaron tirar la moto pues ya la lleva una patrulla y ellos pues ya los lograron agarrar, les encontraron un arma de fuego y pues ahí está. Usted diga, ¿qué hacemos, licenciado o licenciada? Diga, ¿qué hacemos, Lic? Sus diligencias. Usted tiene a su disposición el grupo de técnicos, DICRI, recolectores de indicios. Tiene a su disposición los investigadores DEIC, de Policía Nacional Civil. Tiene a su disposición los investigadores del MP. ¿Qué hacemos? Tiene el equipo ahí que le dice, ¿qué hacemos, Lic? Tiene 2 detenidos. Usted sabe que en algún momento va a tener que ir a hacer una intimación de los hechos que está viendo en ese momento. Entonces, por lo mismo, tiene que ir a detallar medios de convicción. Ah, bueno, pues tengo aquí el equipo, aquí aprovecho. Entonces usted, Policía Nacional Civil, hágame favor, identifíqueme la motocicleta, vea si tiene reporte de robo o si está solvente, y vea si tiene antecedentes penales, policiales, no sé, el sindicato. ¿Por qué le dejo esa tarea a Policía Nacional Civil y no al el investigador de MP? Porque Policía Nacional Civil tiene a su disposición toda esta información, en tanto que el MP tiene que ir a pedirla a la policía. Entonces, usted, Ministerio Público, hágame favor, investigador, trate de ubicarme algún testigo. Busque a los familiares. Aquí en la escena tiene que venir algún familiar a identificar el cuerpo del taxista. Entrevístelos, pregúnteles qué pasó, si tenía amenazas, si estaba siendo víctima de extorsión, algo. Y el reporte, el resultado de su investigación lo quiero una vez que hayamos terminado aquí, siquiera para las 4 de la tarde. Tomando en cuenta que fue, digamos que a las 10 de la mañana esto, porque seguro la primera declaración va a ser en la noche. Tiene que trabajar usted de forma rápida y hacer uso de todo ese recurso que le están poniendo pues, a la mano. Pero ¿qué pasa si en el interior del país ocurre un hecho así? Estoy segura que no va a tener a su disposición todo este personal. Pues tiene que ver cómo recaba medios de convicción. Bueno, vemos aquí que es muy parecida la escena. Hagamos un análisis del primer caso y el actual. Hagamos un análisis del de la zona 13 y de aquí de zona 1. ¿Qué poquitos alumnos tengo ahorita? No hay muchos.
Veamos las coincidencias entre ambos casos. Los indicados portaban armas de fuego para lograr su objetivo. Los indicados tenían la facilidad del uso de algún vehículo para poder asegurar su fuga. Les pregunto, ¿se les atribuye el mismo delito en ambos casos? Si la respuesta es no, ¿qué delito o delitos les atribuye usted? Tanto al de zona 13 como al de zona 1. Bueno, sigamos. Otro caso. El cadáver de un hombre de origen colombiano fue encontrado en la habitación de un hotel en Villanueva, Guatemala. Ahí está el nombre del autor de la nota. Fue publicado el 15 de octubre del año 2021 a las 13 horas con 10 minutos. De acuerdo con la pesquisa del Ministerio Público, el sudamericano habría llegado a ese hospedaje en horas de la tarde del jueves 14 de octubre acompañado de otra persona. No precisaron si fue hombre o mujer. Fueron ubicados en una de las habitaciones. La fiscalía halló en el cuerpo del occiso varias heridas cortantes a la altura del cuello que posiblemente le provocaron la muerte. Bueno, tenemos aquí este caso. Un extranjero a quien le dieron muerte aquí en Guatemala. Me queda a mí la duda. O sea, yo no conozco este hotel, a pesar de, o sea, sí lo he visto cuando he pasado algunas veces, porque a veces desvían el tráfico y tiene que pasar uno por ese lugar de perdición. Pero desconozco yo si adentro, pues será como algunos otros lugares los que entra el vehículo y bajan persianas, o cierran puerta, o puede entrar a pie. No sé, la verdad sí, ese detalle no lo tengo. Pero supongo que el fiscal tampoco lo tenía en ese momento. Entonces, ¿por qué no precisaron si entró con un hombre o con una mujer? Porque eso a mí no sé, me orientaría mejor a saber a quién busco. ¿Por qué? No sé, por cuestiones de lógica o de costumbre, regularmente a este tipo de lugares entra hombre y mujer. Pero ¿y qué si ahorita entró con un hombre? Transacción, algún tipo de negociación. ¿Para qué? Pues para evitar sospechas, para que no hubiera fuga de información. O sea, a un lugar de esos no solo se entra a tener intimidad, o sea, entran a hacer otras cosas también. ¿Por qué es necesario que se sepa eso? Para poder saber si el móvil fue una venganza de crimen organizado, una venganza pasional, un delito pasional, o ¿qué pasó? ¿O fue delincuencia común? Sí es importante saber. No es porque uno sea morboso y, ay, yo quiero saber. No, es parte del trabajo que tiene que hacer. Por eso tiene que tener una mente amplia. Y por cultura general debemos de saber de muchos temas. No porque lo vivamos o nosotros lo hagamos, sino porque debemos de conocer para saber cómo se va a aplicar a un caso concreto. Indica aquí que posiblemente murió por diferentes heridas cortantes a la altura del cuello. O sea, para comenzar tendría que ver yo si el hombre era robusto, si era alto, si era de baja estatura, para que una persona le hiciera tanto daño, o sea, tuvo que haber sido sometido, tuvo que haber sido dominado por la otra persona, por el victimario o victimaria, no sé. Es obvio, era evidente que tenía muchas heridas en el cuello, pero entonces, ¿por qué la nota dice posiblemente le provocaron la muerte? ¿Por qué no dice las heridas que le provocaron la muerte? ¿Está mal redactada la nota o cree usted que es correcta? Bueno, desde mi perspectiva está correcta, porque usted no sabe o nosotros no sabemos si esta persona primero fue ahorcado o fue envenenado y después solo le simularon eso. O sea, entonces ya aquí nos vamos a la prueba científica. Será el médico forense de INASIF quien establezca si estas heridas cortantes que él tenía a la altura del cuello fueron provocadas perimortem, es decir, antes de la muerte, o
post-mortem, después de la muerte. Eso únicamente lo puede ver, lo puede decir el médico forense, una persona conocedora de eso. Yo siempre lo he dicho, y de verdad no me canso de decirlo. Nunca pude distinguir entre una herida perimortem y otra postmortem. Nunca, yo las miraba igual, decía, "Ay, Dios mío, ¿será que el doctor me está diciendo la verdad?". Antes los médicos forenses iban con uno. ¿Será que me está diciendo la verdad? Bueno, pues él es el que conoce. ¿Quién es uno para poner en tela de duda la opinión de un experto, de un conocedor? Pues yo las miraba iguales. Pero ellos sí saben distinguir esos signos vitales de las heridas, que ya no tienen cuando ya el cuerpo no tiene circulación de sangre, ya no hay movimiento. Bueno, siempre en este mismo caso. Anoche, dice la nota, la policía indagaba sobre el estado migratorio del extranjero, el motivo de su ingreso al país y contactar a posibles parientes en Guatemala. En tanto, el MP buscó en varios sectores de la Séptima Avenida, en la zona 1 de Villanueva, donde se ubica el hotel. Cámaras de vigilancia que habrían captado al occiso por el sector. ¿Tenían cámaras o no hay cámaras? Y si hay cámaras, porque yo ya conozco mi pueblo, ¿funcionan o no funcionan? Entonces, ¿qué pasó? Habría que recibir declaración entonces dentro de las diligencias de investigación, certificado de nacimiento y defunción de la víctima, certificado de PI y nacimiento del sospechoso, pero en este caso todavía no había sospechoso. Solicitar informe a bomberos que cubrieron la emergencia. Y aquí, tomar declaración testimonial de la persona que les permitió el acceso a la habitación. Tuvo que haber, yo, bueno, no sé cómo sea ahí, si se paga, cómo es la forma de pago, preguntar todo eso. ¿Cómo pagó? ¿Quién pagó? ¿El fallecido o la persona que le acompañaba? Tuvo que haber habido una persona que le atendiera. O no sé si es como hay otros lugares en los de donde no se tiene acceso así, no se ve quién está entrando, ni quién está saliendo, ni quién le está atendiendo. Me han contado que así son los lugares, ¿verdad? Que hay una ventana pequeña y ahí pone usted su dinero y ahí le dan su vuelto, si es que necesita vuelto, y si pagó cabal, pues ahí. Pero pienso que tienen que haber cámaras, o no sé, de verdad, el interior de ese lugar, el fiscal, al hacer la inspección del lugar, porque ¿y qué tal si fue, le dio muerte a algún trabajador del hotel? ¿Qué tal si no fue la persona que le acompañó? Llegaron a lo que tenían que hacer, la persona se retiró, él se quedó solo y tal vez algún trabajador de ahí fue. O sea, tiene que establecer realmente qué fue lo que pasó. Declaración testimonial fundamental de la persona encargada del lugar y de quien le dio la habitación. ¿Quién lo encontró? Tuvo que haber habido algo, o sea, ruidos, alboroto, o se pasó el tiempo de que ellos habían pagado, tocaron, pues tuvieron que abrir la puerta y lo encontraron muerto. O sea, de esas personas, para irse armando usted esa verdad histórica. Ya lo dijo la noticia, la nota, que andaban buscando cámaras para requerir los videos y de esa forma poder hacer los fotogramas. Aquí importante, tomando en cuenta de que era un extranjero, tiene que pedirse el movimiento migratorio. Cuando entró, había entrado otras veces, de dónde provenía. Entonces, para ver de qué país a qué país él se movía. Solicitar peritaje de necropsia, solicitar peritaje de indicios balísticos recolectados en la escena en el caso de que hubiera, solicitar resultado de peritaje balístico del arma de fuego en el caso de que encuentren un arma, pero aquí estábamos buscando un arma blanca, posiblemente un cuchillo, una navaja. Solicitar a DIGECAM informe si el detenido o el agraviado tiene licencia para portar armas de fuego. Solicitar antecedentes penales y policiales de la víctima y sospechoso. Aquí, tomando en cuenta que era un extranjero, el Ministerio Público, el fiscal, debe de pedir apoyo al propio Ministerio Público, pero ya a su unidad de enlace internacional, para que sean ellos los que se pongan en comunicación, en contexto con la embajada, en este caso de Colombia, para establecer quién era la víctima. O sea, el representante de su país aquí en el nuestro tiene que dar las vueltas para saber si el cuerpo se va aquí o lo va a reclamar algún familiar. ¿Qué va a pasar? Vamos a otro caso.
En el caso anterior, el del colombiano, que le dieron muchas heridas de arma blanca en el cuello, ¿qué delito cree usted que se cometió? Provisionalmente, ¿verdad? Bueno, este es otro caso. Lamentablemente, un elemento de Policía Nacional Civil fue involucrado en la muerte de un hombre en zona 6 y fue ligado por homicidio. El Ministerio Público compartió información sobre el proceso penal contra un agente de la Policía Nacional Civil involucrado en la muerte de una persona de 33 años. La persona de 33 años murió por una herida de bala en el cráneo, según reportaron los bomberos municipales. Hay que pedir el reporte de bomberos municipales. Este hecho, yo no sé si ustedes lo recuerdan, fue el año pasado cuando estábamos en toque de queda y que únicamente los repartidores de comida tenían derecho, entre otros, a poder circular libremente. ¿Qué pasó ahí? Es muy triste, ¿verdad? Yo siempre lo digo, no me gusta ver procesos en donde hay un un compañero de MP o un compañero de PNC. Yo les digo compañeros, pues porque se da esa camaradería, o al menos en aquel tiempo, en mi tiempo, éramos muy unidos en cuanto al trabajo que realizábamos. ¿Por qué? Porque uno dependía de otro. Se daba esa relación bonita. Yo siempre les decía camaradas, ¿verdad? Porque padecíamos juntos, el éxito era de ambas instituciones. Eh, eh, el buen proceso, el buen fin del proceso, la buena sentencia condenatoria, obvio, eso era lo que uno buscaba, era un trabajo en conjunto. Pero aquí, lamentablemente, pasó eso. ¿Por qué? Bueno, veamos. El Ministerio Público informó la noche de este viernes, estamos hablando de este agente policial, que el agente de Policía Nacional Civil fue ligado a proceso por el delito de homicidio en el caso de la muerte del señor de 33 años. Los bomberos municipales reportaron la noche del 17 de junio a una persona fallecida en la 15 Avenida frente al 1-11 de la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Aquí está el enlace de la noticia, la publicación, la fecha de publicación de la noticia, 19 de junio del año 2020, el año pasado. Estábamos en pleno encierro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen ustedes que pasó? Incluso esta fotografía, había cámara de vigilancia, donde el video estuvo circulando en diferentes redes sociales. Cómo llega la patrulla, cómo se detiene el vehículo, cómo descienden los elementos de la patrulla y cómo ocurrió esto, ¿verdad? ¿Qué calificación jurídica provisional le daría usted al responsable? Diligencias urgentes de investigación. Bueno, primero, básicamente en este caso, consignar el arma de fuego del elemento policial, documentarla con fotografía y video, embalarla y remitirla al INACIF para cotejo con los indicios localizados en el escenario del crimen o bien con los indicios balísticos encontrados en el cadáver. ¿Por qué? Porque dice que la víctima murió de un disparo en el cráneo. No sabemos si el proyectil quedó alojado ahí o salió. En el caso de que haya quedado alojado, al hacer el análisis balístico, se va a establecer que el arma de la gente fue la que disparó esta bala. ¿Por qué no puede haber lugar a dudas? Bueno, aquí hay muchos que son conocedores de los temas balísticos, pero así como las impresiones dactilares de los seres humanos que no se repiten, igual las estrías que tienen los cañones de las armas de fuego no se repiten, son únicas. Entonces no puede decir usted, ¿y qué certeza tiene usted de que la otra pistola tenga las mismas características que la mía? No, está garantizado 100% que las armas de fuego son únicas. Y es por eso que para lograr la impunidad, algunas personas lo que hacen es esmerilarlas, quitarles esas señas que ellos tienen, que tienen las armas específicas, para evitar ser seguidos. Bueno, ¿será que era una ejecución extrajudicial? En el caso del elemento Policía Nacional Civil. ¿Era un homicidio? ¿Era un asesinato? ¿Era un homicidio cometido en estado de emoción violenta? ¿Era un homicidio preterintencional? ¿Qué tipo penal le da usted a esta figura jurídica? Y no se deje llevar por lo que dicen las notas de prensa,
porque pues ellos no son conocedores, ellos sencillamente creen que, por ejemplo, tal vez fue un parricidio, por así decirlo, ellos ponen parricida, pero no sabemos qué calificación jurídica al final le va a dar el juez o fue la provisional. Bueno, vamos a otro caso. 3 guardias de la USAC irán a juicio por asesinato de abogado. El nombre de la autora de la nota, esto fue el 23 de enero del año 2020. ¿Qué ocurrió? Esta es la fecha de la nota, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Vámonos. Esto fue el 10 de marzo del 2019. ¿Cuál es el titular de la nota? Se aprecia el momento en el que el guardia de la USAC le dispara a Álvarez en 3 ocasiones. Aquí lo correcto sería le disparó. Estamos hablando de la conjugación de los verbos pasado. Ella estaba redactando su nota en 2020 y esto ocurrió en el 2019. Entonces la redacción correcta es pasado. El guardia disparó en 3 ocasiones al abogado. Se detuvo. Luego se acercó a la víctima y le volvió a disparar. En total fueron 10 disparos. Los otros 2 guardias presenciaron el momento sin que detuvieran a su compañero. Bueno, ¿está correcta la tipificación? ¿Asesinato? Veamos el titular de la nota. 3 guardias de la USAC irán a juicio por asesinato. Si ya le están contando aquí en la nota cómo fue, ¿está usted de acuerdo que los 3 vayan por asesinato? Ahí está la dirección www.soy502.com, artículo del enlace. Vamos un poquito más aquí. 3 guardias de seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala enfrentarán juicio por el asesinato del abogado y ex asesor de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. El juez suplente del juzgado octavo resolvió en la audiencia de etapa intermedia. O sea, la acusación seguro fue por asesinato. Pero vamos a la calificación jurídica provisional. Esta puede ser modificada en diferentes etapas procesales. Aquí el juez resolvió en la etapa intermedia que el guardia, quien disparó 10 veces en contra del abogado, debe enfrentar juicio por homicidio en grado de autor. Homicidio. Es decir, el juez cambió la calificación jurídica al abrir a juicio, pero no por asesinato, sino por homicidio. Mientras que los otros 2 guardias serían responsables del delito de encubrimiento y no de homicidio, como pretendía el MP. Es decir, el MP dijo, 1, asesinato, los otros 2, homicidio. El juez dijo, momento, 1, homicidio, los otros 2, encubrimiento. ¿Por qué? Pregunto, ¿está usted de acuerdo con el cambio de calificación jurídica? ¿Qué situaciones considera usted que utilizó el juez para abrir a juicio por homicidio y encubrimiento propio y no por asesinato para todos los procesados, como decía la nota, o bien asesinato por uno y homicidio por los otros 2? ¿Considera usted que la grabación de la cámara de videovigilancia fue fundamental para resolver el caso? Lamentablemente no estamos en clases presenciales como para poder escuchar sus opiniones, porque sí estoy segura que se abriría un debate bien candente, porque hay diferentes posturas, unas buenas, otras malas, otras pues no tan acertadas, pero válidas. Vamos a otro caso. Vamos viendo varios tipos penales de delitos contra la vida y la integridad de la persona. Vamos aquí. A una persona originaria de México que fue extraditado hacia Guatemala, sindicado por el delito de homicidio culposo. El señor originario de México fue extraditado hacia Guatemala. Él es señalado ser el presunto responsable de un accidente en el 2015. Pero veamos qué pasó, qué dice la nota. Al señor se le acusa de la muerte de 4 personas, quienes fallecieron durante un hecho de tránsito que se presume provocó cuando conducía un autobús en la autopista Apalín-Escuintla el 8 de marzo del 2015, hecho por el cual fue detenido y puesto en libertad bajo fianza. ¿Será fianza o será alguna caución económica? No obstante, huyó a México. Una vez que recuperó su libertad, él huyó a México.
por lo que se activó una alerta roja internacional en su contra. Fue capturado nuevamente en el estado de Sinaloa en agosto del año pasado, iniciándose los trámites de extradición y en cumplimiento al tratado bilateral en esta materia entre ambas naciones. Bueno, homicidio culposo, sí, homicidio culposo. Es el 127 del Código Procesal Penal. ¿Cree usted que era necesario que este hombre se fuera, se huyera y que hasta lo extraditaran? Aquí es donde empieza la pugna ya, si estuviéramos en clases presenciales. Algunos me dirán, es que mató a 4. ¿Cuánto de cárcel le toca por cada uno? Ya, homicidio culposo, culposo, ya sean lesiones culposas o homicidio culposo. La pena no es mucha. Son riesgos permitidos, establecen los jueces. ¿Por qué? Porque son riesgos permitidos. Porque nadie sale de su casa, voy a manejar hoy un carro y voy a atropellar a 8 personas. No, o sea, es algo eventual, es algo impredecible. Todos salimos en nuestro vehículo, los que tenemos, ya sea moto, camioneta, carro, pidiéndole a Dios de que así es como salimos en paz, regresemos en paz, sanos y salvos sin novedad alguna. Pero la diferencia entre un delito doloso y un culposo es la intencionalidad. En el delito culposo no hay intención de causar un daño tan grande o pequeño al menos. Pero no vaya a ser usted que, ay, que como 4 personas, culposo, culposo. Yo jamás le hubiera dicho a mi cliente, váyase. Hombre, quédese enfrente aquí, ya tiene medida sustitutiva, no pierda ese beneficio. Es que no tengo para pagar, pues entonces pague la conmuta y la reparación digna y mire cuándo, que Dios lo ayude. Eso es lo que usted tiene que saber, cómo orientar a su cliente. Los dolosos y los culposos son muy diferentes de trabajar. Bueno, sigamos. Vamos a otro caso, muerto a golpes. Este es el titular de la nota. El 12 de junio del 2018, los bomberos recibieron una llamada de una madre que indicaba que su hijo tenía fiebre y problemas respiratorios. Al llegar al lugar, el bebé, era un bebé de 1 año con 10 meses de nacido, aún continuaba con vida, pero falleció en la ambulancia. Anota la foto. El Ministerio de Gobernación, a través de investigaciones de PNC en seguimiento a la muerte de un niño de 1 año y 10 meses, se realizó un allanamiento en la zona 4 de Villanueva, donde se capturó a la señora de 19 años por el delito de parricidio. Pero esas son las calificaciones que dan las notas. La necropsia realizada por el INASIF reveló que un trauma cráneoencefálico fue la causa del deceso. La madre se convirtió en la principal sospechosa del crimen. La investigación detalló cómo la mujer le había pegado al bebé hasta que se desmayó, lo que provocó que dejara de respirar. La señora de 19 años fue capturada durante un allanamiento en la zona 4 de Villanueva en julio de ese mismo año. Enfrenta juicio penal por el delito de. ¿Qué tipificación le da a usted? ¿Está de acuerdo con que sea parricidio? ¿Será asesinato? ¿Será infanticidio? ¿Qué delito le da? ¿Qué pericia solicitaría usted que se le practique al cuerpo del bebé fallecido? Bueno, hablando de pericias, vamos a ver qué es el protocolo de Minnesota. Hemos oído en las noticias que a diferentes cuerpos se les ha aplicado este protocolo de Minnesota y vemos que el procedimiento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 1991 investiga crímenes de lesa humanidad o de ejecución por parte del agente del Estado. Busca evitar que los funcionarios sospechosos puedan actuar o influir en la investigación. Esto habla el protocolo de Minnesota. Sí lo habíamos venido hablando y mencionando, pero ¿cuál era su origen? Bueno, vemos que la ONU fue la que dispuso hacer este protocolo. En las últimas décadas, la investigación médico-legal de las muertes, o sea, fallecidos, muertes violentas sospechosas de criminalidad de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado, ha sido de mucho interés para el sistema de justicia. De estas muertes, las lesiones compatibles con torturas son un aspecto importante que el médico forense debe investigar durante el procedimiento de necropsia, utilizando el protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas. El objetivo de esta investigación es identificar los hallazgos de necropsias de personas privadas de libertad, presos,
que hayan sufrido torturas por parte del Estado y que mueran en los centros de detención. Los métodos de tortura que se utilizan y caracterizan epidemiológicamente a estas personas. Esto es lo que busca el protocolo de Minnesota, que desde un principio fue redactado para ser aplicado a personas privadas de libertad, presos. Pero ¿por qué últimamente se ha aplicado a personas que no están detenidas y personas que han sido muertas no por parte del Estado directamente, de sus fuerzas de seguridad, o no han sido torturados por parte de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Por qué están aplicando el protocolo de Minnesota? Les queda de tarea averiguarlo. Bueno, pero ya que estamos hablando del protocolo de Minnesota, es tarea de ustedes también averiguar en qué consiste el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Porque, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, es parte de su estudio que ustedes tienen que hacer un poquito más amplio. Bueno, otra nota que aquí dice que está por lesiones graves. 17 de septiembre del año 2021, es reciente. El señor de 29 años fue capturado en la 15 avenida de la colonia Reinita, zona 6, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de lesiones graves, fechada ayer por el juzgado séptimo. La dirección del enlace, la foto del señor. Vemos que esta persona no fue detenida en flagrancia, sino que derivado de una orden de aprehensión. Eso quiere decir que el Ministerio Público ya le contó al juez qué fue lo que sucedió. Tenía la certeza de que eran lesiones graves, porque seguro tiene un dictamen médico forense que establece que sí son lesiones graves. ¿Cuál es el fundamento de las lesiones graves? Ustedes lo tienen que ubicar. Entonces, volvamos a las formas en que puede ser aprehendida una persona. Por flagrancia y por orden de aprehensión. Aquí, en este caso de lesiones graves, fue por aprehensión. Vamos a otro caso. Este es bien, bien interesante. Víctima narra cómo habrían sucedido los hechos y exige justicia para ella y otras víctimas. Aquí está el nombre del autor de la nota, publicado el 3 de septiembre del 2021. Veamos qué pasó. En el juzgado de primera instancia penal de Antigua Guatemala, se llevó a cabo este viernes 3 de septiembre la segunda audiencia declaratoria. O sea, una audiencia de primera declaración que no terminó en una primera etapa, sino que fue una segunda audiencia, en contra de un argentino, a quien el pasado de julio el juzgado le había imputado el delito de violencia contra la mujer, en contra de una persona. En esa oportunidad se le dictó libertad bajo fianza, es decir, medida sustitutiva. En esta oportunidad, el abogado de la víctima buscaba reformar el delito por el que se le había acusado. O sea, se le había intimado inicialmente violencia contra la mujer. La jueza aceptó la petición y reformó el auto de procesamiento de agresión sexual a violación con agravación de la pena. Por lo que entonces ya aquí el sindicado le fue revocada esa medida sustitutiva porque pues la violación no tiene no tiene medida sustitutiva, en algunos casos son muy específicos, pero la jueza consideró de que por la gravedad de este delito pues ya no debía gozar de la medida sustitutiva y fue enviado a prisión preventiva en el centro penitenciario de Chimaltenango. Pero veamos aquí, ya vamos hablando de dos delitos. Uno, violencia contra la mujer. Luego, por lo visto, fue reformado a agresión sexual. Y otra reforma en la que ya no era agresión sexual, sino que violación con agravación de la pena. Vemos esa secuencia de los diferentes delitos. El Ministerio Público informó que la querellante adhesiva, como la Fiscalía de la Mujer, por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer de Zacatepeques, solicitaron la reforma del auto de procesamiento en contra del sindicado por el delito de violación con agravación de la pena. Añadió el ente investigador que durante la audiencia la jueza le revocó las medidas sustitutivas al señalado y lo envió a prisión preventiva. Todas son calificaciones jurídicas provisionales. En este caso fue de menos a más. En otros, dependiendo de los medios de investigación, va a ir de más a menos. En beneficio de su cliente o en perjuicio de su cliente. Porque en este caso, pues al menos la primera vez el señor logró salir con medida sustitutiva, pero le fue revocado. ¿Por qué? Porque le reformaron el delito de agresión sexual. Luego fue revocado, fue reformado de agresión a violación con agravación de la pena. Y ahí sí, bueno, ninguna medida sustitutiva, es extranjero, puede que se vaya del país, ya nunca más regrese, no sé, qué tomó en cuenta la jueza y revocó las medidas. Bueno, joven,
Esta ha sido la clase de hoy. Para la próxima clase, por favor, necesito que tengan su ley contra la narcoactividad y la ley contra el lavado de dinero, porque pues ya serán esos tipos penales los que tendremos que trabajar. Agradezco su atención. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta luego.